Le quiero hacer la primera pregunta a Jordi. La Po es una película que trata muchos temas, pero en realidad es una película, Jordi, sobre el mal, ¿no? Sobre el mal absoluto, ¿no? Mi idea de planteamiento de película a partir de que digamos, la encarnación del mal en la película solo esté el principio y el final de la película, pero su ausencia sea una presencia constante durante toda la narración, es algo, o sea, que, bueno, que ya estaba estructurado en el guión de la película y que yo, digamos, estuve trabajando desde el punto de vista de la puesta en escena y también, evidentemente, desde el punto de vista del trabajo con los actores desde los primeros ensayos. Emilia, desde el punto de vista jurídico, el caso que hemos visto hoy aquí, en estos 70 minutos de metraje de una película dura, ¿es un caso arquetípico de violencia de género o es un caso de violencia de género llevado al extremo, cinematográfico, si se quiere, entre comillas? No, con independencia del resultado final, es uno de los casos más duros y no más infrecuentes de la violencia machista o violencia sobre la mujer, porque relata, y he tenido ocasión de comentarlos con ellos anteriormente, de una manera elegante y magistral, la situación más dura que puede vivir una mujer sometida a este tipo de maltrato, que es el maltrato psicológico. No tanto las lesiones que se insinúan en la película físicas, ¿no?, sino el terror, el mal entre una situación de violencia física y otra, la situación de terror que crea en la convivencia familiar. Es lo que en derecho llamamos, como bien jurídico protegido, la paz familiar, que destruye este tipo de violencia, digo con independencia del resultado final. Y desde el punto de vista jurídico, pues que la protagonista no lo denunció. No se veía con la confianza, minada ya, ¿no?, se supone o se deduce por muchos años de maltrato, acudir a los mecanismos legales, que son muchos y efectivos, para parar este tipo de situaciones. Sí, es un diálogo, ¿eh? Sí. Como sabéis, la película está basada en una novela, que es una novela juvenil, de una escritora catalana que se llama Lolita Bosch, y que ella hizo la novela de común acuerdo con una asociación de personas que habían recibido, digamos, el problema de la violencia de género en su entorno. Y la novela tiene un epílogo en el que de esto denuncia Lolita la necesidad de que cualquier chaval que se encuentre en la circunstancia que ella cuenta en la novela, lo primero que tiene que hacer es denunciar. Entonces es curioso porque de esto Emilia lo enfoca desde el punto de vista más bien de la mujer, y en cambio, o sea, la novela y la intención mía, o sea, en la película, basándome, como evidentemente me he basado en el texto de Lolita Bosch, es, o sea, denunciar también el hecho, o sea, de que el chaval de esto también no tiene que esconderlo, tiene también, o sea, que denunciarlo, y el hecho de esconderlo en el entorno suyo, tanto escolar como fuera de la escuela, con los amigos, o sea, con la novia que abandona y que luego de esto intenta recuperar, etcétera, etcétera, de esto, vamos, el hecho de la necesidad de tener que denunciarlo. Este es un diálogo que queremos que sea abierto al público y nos gustaría, si alguno de ustedes tiene alguna cuestión que preguntarle al director. ¿Sí? No sé si pueden. No, le vamos a pasar un micrófono ahora mismo. No, no. ¿Se le oye? Sí, sí, se le oye. Hola, buenas noches. Enhorabuena por la película porque es magnífica. Únicamente quería preguntarle, hay algunas escenas que estaban bastante, digamos, no oscuras, pero con un fondo de poco color. ¿Se le ocurrió en alguna
en algún momento la posibilidad de filmarla en blanco y negro? Gracias. Era una opción. Era una opción hacer lo que técnicamente se llama flash forward, que es anunciar un futuro. Entonces, la película, como habéis podido comprobar, o sea, es una película con una narración lineal, porque además ocurre me parece que son 22 horas, o 21 o 22 horas, o sea, lo que ocurre en la historia, desde que empieza la familia despertándose por la mañana hasta que a una hora determinada de la madrugada el padre liquida a toda su familia. Entonces, hay dos momentos en la película en que esta linealidad se rompe, contando, o sea, lo que ocurrió al cabo de unos días. Al día siguiente, bueno, al día siguiente difícilmente porque hay un entierro y el entierro no puede ser al día siguiente, pero sí al cabo de unos días. Entonces, esto evidentemente, desde un punto de vista del lenguaje cinematográfico, necesitaba un tratamiento distinto el montador y yo estuvimos dándole vueltas a la posibilidad, o sea, de que fuera en blanco y negro. Y al final me parecía a mí un corte demasiado radical porque como no quería que este futuro estuviera desintegrado de la historia, sino que lo que quería era integrarlo dentro de la historia, entonces me pareció más oportuno hacerlo a través de un degradado de color. Hay una relación llena de ternura, muy hermosa, Rousset, con Manel, con Igor Spakowski en la película. A base de muy pocas palabras, muchísimos silencios y muchísimas miradas. ¿Cómo se logra esa complicidad? Bueno, eso es difícil de explicar, es como en la vida, ¿no? ¿Funciona o no funciona? ¿Se tiene o no se tiene? Es una cuestión de... como en la vida misma. Y con Igor la verdad que fue muy fácil porque es, bueno, un actor magnífico y una persona excepcional. Y Alicia también, la niña. Y Ramón también. Bueno, de hecho, cuando Jordi me propuso hacer el papel, yo dije, Dios mío, qué terror. Pero cuando me dijo que estaba Ramón, me tranquilicé mucho. Porque es muy bueno. ¿Y cómo se compone Ramón? Un personaje como el de ese padre, saliendo indemne de semejante prueba. Bueno, ya lo he contado muchas veces, cuando Jordi me llamó para hacer la película, lo primero que le dije es: te has equivocado, yo no puedo hacer eso, porque a mí siempre me dan papeles de bueno. Y entonces... y Jordi dijo, pues precisamente por eso quiero que lo hagas tú. Y eso es lo terrible, yo creo que es por su parte, pues está muy bien pensado, ¿no? O sea, que cuántas veces estas personas que cometen estas barbaridades, nadie lo sospecha de ellos. En su trabajo, en su oficina, pues si era muy buen chaval, sí, pero si era un tío muy simpático, los vecinos, pues yo nunca hubiese dicho que... Pues sí. Y bueno, esa fue la lección de Jordi, y entonces yo cuando ya entendí ese concepto, entonces ya pues me lancé, porque de entrada yo de verdad que no lo veía nada claro. Y entonces el trabajo con Jordi era, que también me ayudó mucho en ese aspecto, y eso quizá con ella lo hemos hablado un poco antes, lo trabajamos como un enfermo, no como un malo. Muy malo, es un tío muy malo, pero antes que malo está enfermo, es un tío que hay que tratarlo. O sea, yo creo que en estos casos, quizá hay casos de violencia no tan extrema que no están enfermos, pero este señor es un psicópata. Y entonces a partir de ahí intentamos averiguar pues un poco por qué llegan a estos extremos gente aparentemente normal, ¿no? Pues porque están enfermos, porque tienen grandes problemas de muy baja autoestima, mucha inseguridad en sí mismos y necesitan ser en su casa el centro, ser adulados, y cuando eso no se da, pues les sale la inseguridad y empiezan a sentirse ellos las víctimas en vez de serlo. Y se sienten ellos las víctimas y reaccionan casi como por justicia, ¿no? O sea, por venganza. Dicen eso. Yo no me merezco que me tratéis de esta manera, y como no me lo merezco, pues bomba, ¿no? Y un poco lo planteamos así, ¿no?
Yo quería preguntarle a los tres, hablando de enfermedad, si para construir esa situación de violencia, creo recordar en algún diálogo que hace referencia a la bebida, al alcohol. ¿Lo tuvisteis en cuenta? Sí. ¿Y cómo influyó en la construcción del personaje, en el grado de violencia empleado? Porque eso lo vemos mucho en la práctica diaria del jugar. Sí. No, es verdad que cuando Ramón aceptó hacer el papel en los primeros ensayos que hicimos antes del rodaje de la película, de esto me dijo, me tienes que dar algún elemento donde poder agarrarme, porque claro, es un personaje que solo sale al principio y al final, tiene un peso específico y yo no sé muy bien, o sea, cómo interpretarlo. Entonces, yo había leído un libro sobre la psicopatología del psicópata y me di cuenta que había una serie de constantes que se iban repitiendo en un abanico muy amplio que hay de diferentes psicopatologías. Por ejemplo, la de la bebida era constante. O sea, si digamos ahí, que no lo sé, si son 10 o 15 diferentes tipos de psicópata, en prácticamente todos el elemento bebida es una ¿Pero constante. como bebedor social o como alcohólicos? No, fundamentalmente como alcohólico. Pero no es el caso. Que no es el caso. Pero no es el apunta, caso. ¿no? ¿Eh? No, pero se apunta, por eso lo pregunto. Sí, pero no es un sabía alcohólico. ¿Qué peso específico había tenido? No, era bebedor social. Este yo creo que sí. Sí, bueno, en el caso de... Bebedor no, social. Que no nos lo planteamos en ningún momento. no lo planteamos en ningún momento porque yo nunca he querido en la película llevar, o sea, ningún personaje ni ninguna situación al límite, excepto el final. Sí, lo vimos. Entonces, era digamos, una especie de autoimposición o de autorreto, de decir, bueno, vas a hacer una película tremendamente violenta, pero que sin que haya nada de violencia. Y además, la violencia que pueda haber, o sea, no se verá, estará fuera de campo, excepto, repito, el final. Entonces, claro, en el caso concreto de la bebida no quisimos mostrarlo nunca como un borracho, pero sí dar, o sea, unas pinceladas, dar unas pautas muy sutiles a lo largo de la película en la que se apuntaba el problema. Un poco se apunta porque cuando él está bebiendo con los amigos, desayunando, bar, está ¿no? encantado, la mirada de Manel es, su padre es otro. En casa es uno y este hombre es encantador, maravilloso, bebiendo, o sea, bebedor social. Esto se apunta, aunque nosotros para trabajar no es una cosa, es una cosa que el director pone en la interpretación, eso es demasiado... Por ejemplo, durante la cena él es el único que toma vino. Sí. Ay, es verdad. Pero claro, esto es muy sutil. Es muy sutil, claro. Sí. Es muy sutil. Luego, la discusión que tienen marido y mujer, que no la vemos, sino que solo la oímos a través de la mirada del chaval que está en su habitación, o sea, se plantea el problema de la bebida, pero también de una forma muy esporádica y sin hacer ningún subrayado ni ninguna incidencia en ello. Pero esto ya es, digamos, una forma que a mí personalmente me interesaba de contar la historia de esta manera.